Se acercaron dos hombres delante de Dios y se acercaron para orar delante de Él. Uno de ellos, parado con las manos levantadas hacia el cielo, hacía recuento de todo lo que hacía para Dios. Estaba haciendo alarde de todo lo que realizaba y los actos que él estaba dando y los actos que él estaba haciendo para poder agradar a Dios. Mucho más atrás, el otro hombre no se había atrevido a acercarse tanto como este. El otro estaba postrado, ni siquiera había levantado la cabeza y no profería muchas palabras, sino solamente una frase: sé propicio a mí, pecador. Uno de ellos era el líder religioso que cumplía al pie de la letra todo lo que Dios de alguna manera mandaba para una vida piadosa. El otro era visto más como un extorsionador. Era una persona que de alguna manera se valía del cargo que el Imperio Romano le había dado y cobraba los impuestos, pero tenía el permiso, arrégleme ese micrófono por favor, tenía el permiso de poder poner más intereses para cobrar impuestos. Todos lo veían mal, todos lo veían hasta como un extorsionador. Sin embargo, cuando llegaron a orar, Jesús cuenta que solo uno de ellos salió justificado. El que menos pensamos que iba a ser justificado, este hombre que tenía una vida licenciosa, una vida avariciosa, sale justificado delante del Señor, no porque necesariamente era de esa manera, sino porque pedía la misericordia de Dios. Se había postrado delante de Él y solamente era consciente de la manera en cómo se desenvolvía, de las carencias interiores que él tenía, y pedía la clemencia de Dios. El otro estaba satisfecho consigo mismo y estaba enumerando las cosas que hacía para Dios y las prácticas que tenía. Se nos muestra de esta forma, esta parábola, Jesús nos muestra un poco las disciplinas espirituales que se ejercían en aquellos tiempos de Jesús. Se nos muestra claramente la manera en cómo estas personas practicaban su vida piadosa, lo que nosotros terminamos conociendo como prácticas espirituales. ¿Sabe? ¿Podríamos nosotros de alguna manera llegar a estar confiados de que mi asistencia a la iglesia por cada domingo me tiene bien en mi vida espiritual? El hecho de que yo haya culminado todas las fases de estudio, fase 1, fase 2, fase 3, y tenga mi certificado de que lo he culminado, habla y aboga por mí de que yo he llegado a un estado de madurez donde ya no necesito seguir aprendiendo. O de pronto la antigüedad que yo tengo dentro de una iglesia, los años con los que sigo concurriendo, viniendo, asistiendo a los cultos dominicales, a los cultos de oración, abogan por mí de que yo he llegado a un estado de madurez y que de pronto ya no hay nada que aprender. A veces podemos llegar a pensar que como este hombre ayunaba, daba sus limosnas, daba sus diezmos, asistía a los cultos en los diferentes horarios de oración y él estaba satisfecho consigo mismo, y no solo eso, sino que acusaba al que estaba detrás suyo. Decía: yo no soy como ese que está atrás, decía. Entonces, cuando uno mira de esta manera lo que Jesús está contando, este hombre definitivamente estaba completamente lejos de Dios. Y aunque tenía las prácticas religiosas correctas, su corazón estaba vacío. Y aunque tenía la religión correcta, y aunque tenía las prácticas correctas en cuanto a Dios, estaba distante de la persona de Dios. De tal forma que uno solo de ellos termina siendo justificado. Cuando uno mira las Escrituras, existe un llamado constante a crecer. Hay diferentes versículos en el Nuevo Testamento que son imperativos, que son deseos, oraciones del apóstol para que se inicie o para que continúe el crecimiento en aquellas personas que él ha conocido. ¿Qué diferentes aspectos abarca el crecimiento? A veces equivocadamente nosotros pensamos que todo tiene que ver con lo espiritual, y no necesariamente lo espiritual. Dios es espiritual, pero Dios también tiene otros aspectos que conocemos como atributos que complementan su ser.
Cuando miramos en las áreas que Dios nos llama a crecer, estamos entendiendo claramente que Dios nos llama a crecer en el tema espiritual. Y aunque no es el único, hay también un llamado de parte de Dios, y la Biblia nos enseña un llamado a crecer de manera personal, a la renovación de antiguos hábitos para poder implementar los nuevos hábitos según lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hay un llamado también en las Escrituras para crecer en sabiduría, en entendimiento, no solamente para poder saber qué decidir en la manera más correcta y más sabia ante un caso, ante una situación dada, sino también para entender plenamente qué es lo que estamos haciendo. Hay diferentes tipos de llamados que se nos da en las Escrituras para crecer. Otro de esos llamados que la Biblia nos da para poder crecer y que lo hace de manera imperativa es la fructificación. Yo los he llamado, yo los he puesto, ustedes no me han elegido a mí, yo los he elegido a ustedes, les dice Jesús, y los he puesto para que lleven fruto y para que vuestro fruto permanezca. Hay un llamado a fructificar, a multiplicarnos, a crecer, a ser de influencia. Ese es otro de los llamados que la Biblia nos da en cuanto al crecimiento. Luego hay otros llamados que la Biblia da en cuanto al crecimiento, a la unidad, al compañerismo. Cuando hablamos de unidad y compañerismo no estamos hablando de lo mismo. El compañerismo tiene que ver la manera en que debemos crecer en amor, en consolarnos, en visitarnos, en ayudarnos, en estar juntos como un pueblo y de alguna manera extendernos la mano o interceder uno por otro. Pero cuando hablamos de unidad estamos hablando de que estemos juntos con ese mismo amor, en ese mismo compañerismo y apuntemos a una meta, apuntemos a un propósito, apuntemos a una visión. Son dos cosas completamente distintas. Dios nos llama a crecer en unidad, pero a su vez también nos llama a crecer en compañerismo. Cuando miramos estos diferentes llamados que hace Dios para crecer, nos damos cuenta que no es solamente leer mi Biblia, orar y congregar. Hay diferentes aspectos dentro de mi ser que tienen que ponerse en funcionamiento para poder empezar a seguir la ruta rumbo hacia la eternidad. El que ha recibido a Cristo, según las Escrituras y según lo que nos dice Jesús, ya tiene vida eterna. Y la vida eterna, el inicio de la vida eterna es empezar a conocer al Padre. Por eso otro de los llamados a crecer es empezar a conocerlo, a profundizar, a relacionarnos con Él, para que cuando lleguemos a su presencia Él no sea un extraño para nosotros. Cuando entendemos esta verdad también la Biblia nos llama a crecer en mayordomía. Y cuando entramos al campo de la mayordomía estamos entrando al campo de la administración. En el griego tiene que ver con la palabra oikonomos, administrar una casa, los bienes de una casa. Pero cuando se nos llama a crecer en mayordomía, allí se subdivide en otros aspectos más. Uno de esos aspectos tiene que ver con la mayordomía del cuerpo, otro tiene que ver con la mayordomía de los ojos, otro tiene que ver con la administración o mayordomía de la boca, otro tiene que ver con la mayordomía del dinero, etcétera, etcétera. Entonces no es solamente como podemos entender claramente que Dios nos llama a conocer a Cristo, a congregarnos, a aprender, a cantarle bonito y saber muy bien lo que le estamos diciendo y aprendiendo y volver a casa y luego regresar y la vida se hace hermosa y de pronto todo va rumbo hacia el cielo. Hay un llamado a crecer. Ahora, uno de los últimos llamados que se nos muestra también es que es un llamado a la generosidad, un crecimiento hacia la generosidad. ¿Y por qué generosidad? Esto tiene que ver muchísimo con lo que es Dios. Dios es un Dios generoso. Dios nos otorga la vida, Dios nos otorga oxígeno, Dios nos otorga calor, Dios nos otorga frío, Dios nos otorga la tierra, Dios nos otorga los nutrientes, Dios nos otorga la semilla. Él hace llover sobre justos y sobre buenos, sobre malos, sobre personas que le aman, sobre personas que le creen y sobre personas que ni siquiera le creen y más bien hasta le atacan. Dios es bueno en gran manera. Y es generoso, y lo máximo en su generosidad es que nos entrega a su Hijo y Él paga por nuestras ofensas y pecados allí en la cruz del Calvario. Esto es otro de los aspectos que se nos llama a crecer en generosidad.
Cuando nosotros lo entendemos de manera monetaria, a veces rápidamente esto de alguna manera tiende a hacerse una lucha en nosotros. Pero Dios nos llama a crecer en esa generosidad porque cada vez más nos parecemos a su Hijo. El gran propósito, dice John MacArthur, lo voy a leer de manera literal, dice, el gran propósito de la salvación, el objetivo del Evangelio y las misiones y el gran anhelo del corazón de Dios para con todos los hombres es que lleguen a ser como Jesús. Esta es la idea cuando nosotros miramos en cuanto a los caminos del Señor. La Biblia nos narra claramente que hay un deseo de parte de Dios para que crezcamos y para que seamos vaciados a ese molde que es el carácter de Jesús. Cuando miramos este versículo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, está hablando de los deportistas, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Acá viene el consejo: corred de tal manera que lo obtengáis, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los hijos de Dios, una incorruptible. Cuando uno mira este consejo que Pablo le da a la iglesia en Corintio, les habla de tener una vida de disciplina. Porque inmersos en una carrera, inmersos en una ruta rumbo hacia la eternidad, necesitamos tener las disciplinas pertinentes para poder ver que nuestras vidas no solo tengan sentido, sino crezcan, sean fructíferas, sean eficaces. Y no solo esto sea en nuestro hogar, sino que esto irradie hacia otros ámbitos. Una versión mucho más moderna, una versión popular, esta es la Biblia para todos, dice así. Es ese mismo versículo, pero en un lenguaje mucho más contemporáneo. Dice así: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero uno solo recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Amén. Esa es una versión mucho más moderna, la Biblia para todos, la PDT, y esta se nos muestra claramente el deseo de parte de Dios y los consejos que vienen de parte de Dios para poder nosotros fructificar, para poder nosotros madurar, para poder nosotros crecer en sus sendas. Así que cuando uno mira las Escrituras se va a dar cuenta que continuamente Dios nos está llamando a crecer. El crecimiento no es producido por nosotros. Bíblicamente hablando, el crecimiento lo produce Dios. Pero nosotros nos ponemos a disposición de Dios y nos entrega a Él algunas herramientas claves para que nosotros podamos crecer. La primera herramienta que nos da tiene que ver con las disciplinas espirituales. Son disciplinas que Dios nos permite desarrollar y que tenemos que tener la iniciativa de poder desarrollarlas o practicarlas en nuestro día a día. La segunda herramienta tiene que ver con la iglesia, el compañerismo, la comunidad del pueblo de Dios. Y la tercera, aunque parezca un poco inverosímil o un poco contradictoria, es el sufrimiento. Esto vamos a ir desarrollando, como lo dijimos en el Día de la Madre, que iniciamos esta serie, y lo vamos a ir desarrollando domingo a domingo. Hoy necesitamos desarrollar este tema que tiene que ver con las herramientas en cuanto a las disciplinas espirituales. Allí hay algunos versos que la Biblia nos habla en cuanto a la disciplina espiritual, la vida espiritual que se tiene que dar. Dice: antes bien, creced. Hay un imperativo ahí, hay una orden ahí. Creced, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este verso nos está llamando a profundizar continuamente en la comprensión y en la relación de la persona de Jesús. Subraya la importancia de la madurez, no solo espiritual, sino también intelectual.
No solo se nos llama a crecer en su gracia, en su favor, sino nos llama a crecer en conocimiento. Cuando hablamos de la iglesia en este crecimiento, se nos muestra una radiografía de aquellos tiempos y se nos dice, y perseveraban, insistían constantemente en esto, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que más dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuán importante la Biblia nos subraya la importancia de actividades comunitarias para fomentar el crecimiento espiritual a través de algunas prácticas que compartimos. Lectura de la Biblia, la comunión, el compañerismo, el partimiento del pan, la Santa Cena y aún también cuando nosotros oramos. Y cuando miramos en el ámbito del sufrimiento, la Biblia también nos enseña esto y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nota esto, el sufrimiento no se presenta como un fin, sino como un proceso que conduce finalmente a una madurez, a una perseverancia. Nosotros, según Mosna, él habla de la oración y habla del ayuno, que prácticas que definitivamente a uno lo van a ayudar a perfeccionarse, lo van a ayudar a crecer, van a desarrollar defensa frente a diferentes aspectos que vienen contra nosotros, o tentaciones o debilidades mismas, y definitivamente esto va a hacer que nuestras vidas produzcan una mayor satisfacción para nosotros mismos y aún para Dios. Pero no quiero adentrarme más. Cuando Jesús hace una diferencia en todo esto, Él está hablando en el versículo 20 del capítulo 5. Quiero que vaya conmigo. 20 del capítulo 5. Versículo 20 del capítulo 5. Miren lo que dice Él. ¿Listo? Les dice, porque os digo que si vuestra justicia, aquí entiende usted, si sus disciplinas espirituales, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Note esta advertencia. ¿Cuál era estas disciplinas? Entienda la palabra justicia con disciplinas espirituales o prácticas privadas. ¿Cuáles eran estas? De los fariseos y de los escribas. ¿No? Dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de que si yo no practicaba estas disciplinas, la limosna, el estudio de las escrituras, o también lo que es el ayuno, o lo que es también la oración, por qué si se parecía a lo de los escribas y fariseos yo no iba a entrar al cielo? ¿Por qué Jesús hace eso? Es muy simple. Cuando tú miras, volvamos al capítulo 6 de Mateo, cuando tú miras lo que Jesús habla acerca de la limosna, les dice en el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres o por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, versículo 3, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tú, Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nota esta advertencia que hace Jesús, que hacían estos escribas y fariseos, los líderes religiosos, cuando iban a entregar una ofrenda, cuando iban a dar una limosna, cuando iban a ayudar a alguien, había alguien que de alguna manera resaltaba el hecho de lo que ellos estaban haciendo. Se cree que esta palabra trompeta tenía que ver con unos cofres que habían en el templo y donde hacían alarde antes de poder dar las ofrendas. Esta trompeta también era lo que la viuda pobre va y da lo último que tenía y lo echa allí. Sonaba, hacían alarde de lo que estaban dando y esperaban ese momento. Cuando vamos a la oración, se fija usted en el versículo 7, dice, y cuando ores, dice, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Nota lo que dice acá en una palabra clave.
No dice Jesús prefieren orar o les gusta orar, aman orar en las esquinas o de pie, dice, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Cuál es esa razón? Para ser visto de los hombres o para ser visto por los hombres. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nota este segundo consejo en contraste con la religión de los hipócritas. ¿Cómo hacían estos hipócritas para orar? Se paraban en un lugar estratégico donde todos los podían ver y se podían orar levantando sus manos y como esta ilustración que hicimos en un principio, él podía hacer alarde de todo lo que le decía a Dios y de todo lo que hacía. Y Jesús dice, más bien cuando vas a orar, entra a tu cuarto, busca un lugar secreto, cierra tu puerta y habla con Dios. No estamos hablando aquí de que ahora no podemos orar en conjunto. No está diciendo eso Jesús. Lo que está aquí, Él fijándose es en la motivación de por qué oramos. Cuando nosotros somos llamados a orar, oramos en grupo, oramos en comunidad. Los días miércoles nos reunimos a orar. Pero para tú venir a orar acá, venimos a interceder por las misiones, venimos a interceder por el niño que está enfermo, intercedemos por esta madre que está atravesando una situación difícil, intercedemos por la economía de una persona, pedimos cosas que puede uno orar en conjunto. Pero cuando vas a orar en secreto, tú no vas a venir un día miércoles acá y a decirle, ¿sabes qué? De verdad, yo quiero orar porque tengo un corazón un poco lujurioso y la verdad, en este momento estoy siendo tentado y quiero sacarle la vuelta a mi esposo. ¿Sabes lo que va a pasar si estamos orando acá? Uy, te van a escuchar y ¡boom! Se va a regar. Y va a decir, oye, la hermanita le quiere sacar la vuelta a su esposo, oremos por ella. ¿No? Y yo solo quiero orar nomás. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Si tú vas a tratar un tema, si tú vas a pedir por tu crecimiento, por tus debilidades, por tus dudas, por tus dolores, por tus preguntas, por las cosas más profundas en tu corazón, tienes que buscar a tu Padre en secreto. En secreto. Tú tienes que hablar con Él, hablar completamente con Él, abrirte honestamente con Él. Y dice algo más, versículo 7, y orando dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuán interesante es poder entender también esta verdad de cómo vamos a orar a Dios en lo secreto. Si vamos a orar a Dios en lo secreto, dice, no uses vanas repeticiones. Siempre se entiende esta palabra en cuanto a si yo voy a orar con Dios, yo no voy a estar repitiendo como los rezos o como los mantras, ¿no? La misma cosa, como en una novena, como en un rosario. No se refiere eso Jesús acá. Lo que se refiere con vanas repeticiones, Jesús está hablando más bien, si vas a hablar con Dios, no hables con Dios en jerga. Oye, viejo, tú que estás allá arriba, tú ya sabes, ¿no, viejito? Sí, viejito, que esto, que lo otro. No, tú no vas a llegar a Dios así a hablar con Él. Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Su trono está por sobre toda humanidad. Y tú tienes que llegar a su presencia, no tal vez con palabras difíciles, con toda la honestidad, porque Él ama la verdad en lo secreto, pero vas a tratarlo con la reverencia y el respeto que Él se merece. Amén. No vas a ir con vanas repeticiones. La otra aplicación que se llama vanas repeticiones es palabras ininteligibles, o sea, palabras que no se comprendan. Si vas a hablar con Dios y vas a tener que hablar con Él, no vas a estar con tus ramas, sama, lama, sama, gloria a Dios, bla, 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 que no dice nada. Cuando la Biblia habla de esas lenguas que se suponen que no son balbuceos, son glosa. En el idioma griego es glosa. Y glosa es idioma.
Si Dios te da don de lenguas, vas a hablar con Dios en lo secreto en inglés, o en ruso, o en árabe. Pero no vas a estar rama, 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 rama. Eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Necesitas entender que Dios no está en vanas repeticiones. ¿Quiénes hacían esto? ¿Quiénes hacían esto? Jesús lo dice, como los gentiles que piensan por su palabrería serán escuchados. Esto hacían las religiones de misterio. Las religiones de misterio habían inundado el imperio romano también. Religiones a Isis, a Horus, a Anubis, venían. ¿Y cuáles eran estas características? Justamente lo que te estoy diciendo. Y otra de sus características es que temblaban y salían de control. No tiene nada que ver con el cristianismo. Nada que ver con el cristianismo. Y Jesús lo señala claramente. Y no quiero herir susceptibilidad ni atacar a ningún tipo de denominación. Pero cuando oramos a Dios, oramos con el entendimiento. Amén. Y eso es lo que Jesús nos dice. Ora en lo secreto. Busca a tu Padre en lo secreto. Ora con entendimiento. Lo tercero que nos muestra acá claramente el Señor tiene que ver, bueno, pues con el ayuno. Dice: y cuando ayunéis, versículo 16, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es contrario. La motivación, por eso, es muy, muy, muy importante en lo que nosotros estamos tocando en esta mañana. Estas disciplinas espirituales tienen que ver muchísimo con estos ejercicios privados que tenemos con nuestro Dios en privado. Muy temprano cuando me puedo levantar, o 9 de la mañana cuando puedo orar, porque no podemos decir que tal hora es la ideal. O puedo orar en la noche, donde tú elijas. O puedo estudiar las escrituras donde tú elijas, en el momento que tú elijas. Y a propósito, cuando hablamos de estudiar las escrituras, abordar la Biblia definitivamente es todo un reto. Estos 4 ejercicios o estas 4 disciplinas espirituales que Dios nos da: la lectura de las escrituras, la oración, la limosna y el ayuno, son disciplinas que me ayudan a crecer. Cuando yo oro, crezco. O cuando yo leo la Biblia y reflexiono, crezco. Profundizo en su conocimiento. Refresco mi ser interior. Lo conozco, empiezo a amarlo. Me defiendo cuando yo entiendo las escrituras. Me afianzo, me sostengo. Aprendo a imitarlo. Y a su vez también puedo alcanzar a otras personas con el conocimiento de Dios. Cuando yo oro, me relaciono con Dios, soy fortalecido, me alivio de alguna carga que pueda tener, descargo mis penas con Él. Cuando yo oro, entrego lo que me es imposible, se lo pongo en sus manos. Dios, yo no puedo manejar esto. Yo no puedo hacer que esa persona sane, yo no puedo hacer que esta persona cambie, yo no puedo hacer que mi esposo te conozca. Lo entrego al Señor. Cuando oro, me comunico con Él, Dios me responde, miro sus respuestas, entiendo sus respuestas, crezco, lo amo, sé que está cercano, me escuchó, wow, digo, y empiezo a crecer en Él. Me comunico, me afianzo y vivo confiado en su presencia. La otra disciplina espiritual tiene que ver con las limosnas. Cuando yo aprendo a dar, crezco en mi amor. Imito a Dios, puedo sostener a otras personas que están en necesidades, alivio algunas necesidades que pueden presentarse en mi vida, suplo algunas carencias de personas que están allí, ayudo a la persona desvalida o al huérfano o a la viuda o a la persona que verdaderamente está en necesidad. Cuando uno crece en limosnas, no necesariamente tienes que sentirte obligado ante toda aquella persona que está de alguna manera necesitando. Eso tiene que ver en cuanto dependa de ti. Y tienes que ser muy sabio cuando crecemos en las limosnas, porque de verdad a veces
empezamos a aliviar las cargas de algunas personas, pero de alguna manera esto termina causando un mal. Yo le cuento una ilustración. Por la casa, yo vivo ahí en la avenida Sucre, a la espalda en la misma avenida Buenos Aires, hay un hombre que lava carros, pero hay varios, pero uno de ellos, me fijé en él, y tiene algunos problemas con el alcohol. Cuando he pasado en verano lo veo ahí, está sudado, está cansado, está lavando el carro, el sol está terrible. Yo paso hacia la tienda, mi corazón se conmueve, pum, le traigo una Coca-Cola helada, así, descartable. Toma, varón, le digo, Dios te ama. Gracias, me dice, se toma la Coca-Cola. En otra oportunidad paso por acá y lo veo tal vez así y le traigo otra Coca-Cola, toma, varón, ya. Pero en ese mismo momento, él ha generado agradecimiento hacia mí. Está agradecido conmigo. Pero cuando me ve pasar la tercera vez, yo ya he generado en él expectativas. Y él me dice, habla varón, me dice, ¿no? Porque aprendió a hablar mi idioma. Habla varón, me dice. Me hace, ¿no? Me señala el sol. Y yo a veces no tengo ni para el fósforo. No tengo ni para el fósforo. Y regreso y no le doy. Y me mira. A la próxima, me dice. Me compromete para la próxima. Y yo le digo, no sé, ¿para dónde me voy? Regreso otra vez y él ya helada. Y yo no le traigo nada. Y ya a propósito ya no le traigo nada. Y él se resiente. Así dice que crees en Dios, me dice. Entonces tienes que ser sabio cuando tienes una necesidad. Porque hay personas que terminan pensando que tú estás obligado ya a tenderles la mano y cuando no las has atendido por segunda o tercera vez, se resienten. Porque se creen con el derecho de recibir lo que en algún momento, movido en compasión, tú se los diste. Hay que ser sabio. Por eso es que tiene que depender de uno, tiene que depender de la capacidad. Cuando tú pasas por la calle vas a mirar un montón de necesidades. Y Jesús lo dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Van a tener oportunidad de atenderlos. Pero no puedes ir por la calle dando todo lo que tú no tienes ya. ¿Entiende? Entonces esto es lo que la Biblia nos llama a ser sabios en el manejo. A orar, a reflexionar, ayunar, de alguna manera nosotros a buscar un tiempo para empezar a hacer morir nuestros deseos de la carne, buscar a Dios en lo privado, no mostrar a las personas cuán sacrificado, cuánto estoy sufriendo por no alimentarme, buscar al Señor ahí en lo secreto, en mi corazón, pedir un tiempo tal vez de poder no ingerir tiempo, afligir mi alma, pedir fuerzas. No voy a ayunar para buscar que Dios me provea un trabajo o para que Dios me responda por ese carro rojo que estoy deseando. El ayuno no es para manipular a Dios. El ayuno es para afligir mi alma, para controlar mi carne. Y crezco. Aprendo a decir no a algunos apetitos porque a lo largo del día me he abstenido. Le he dicho no. Y cuando mi cabeza me está doliendo y tengo hambre y mis tripas me están, yo digo no, aprendo. Y cuando en la vida cotidiana, cuando camino y cuando veo y cuando tengo que tomar y cuando impulsivamente quiero agarrar, he aprendido a decir no, crezco, avanzo. Y aunque no es escandaloso me avance, avanzo. Entienda entonces esta verdad. En la iglesia hemos generado un curso que se va a dar inicio el día de hoy para todos los que quieren crecer, cómo hacer su tiempo con Dios, cómo aprender a hacer su devocional con Dios. Están invitados todos los que quieran entrar, excepto los que están en discipulado a esa misma hora, porque es a las 5 de la tarde el día domingo. Hoy día arranca el curso. Está a tiempo de poder inscribirse y es un curso de 4 semanas. Si usted lo toma, en 4 semanas eso está también libre. Así que si usted quiere crecer, quiere aprender cómo sacarle jugo a su Biblia, quiere aprender cómo hacer un devocional, es un buen momento también para inscribirse en estas herramientas que la iglesia da.
Si usted quiere seguir creciendo mucho más en cómo Dios es, cómo Dios va entendiendo, ahí están los discipulados. Si quiere crecer un poco más, ahí está Escuela de Siervos. Si quiere crecer mucho más todavía, ahí está el seminario. Pero si usted va al seminario y tiene pelos, acuérdese que tiene que despedirse de sus pelos porque le van a sacar el jugo en el conocimiento. Pero ahí hay diferentes niveles de aprendizaje. Están ahí. Lo que se necesita es iniciativa y algo más, aspiración. Aspiración. Un ser inmortal no puede aspirar solamente a asistir a la iglesia domingo a domingo. Un ser que ha heredado la inmortalidad, que no la merecíamos, no puede conformarse con solamente una vez a la semana. Tiene que crecer, aspirar. ¿Dónde te ves? Tal vez en los próximos años acá, pero ¿dónde te ves? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Hacia dónde trabajas? ¿Cuál es tu meta? Son algunas verdades que definitivamente como hijos de Dios en algún momento vamos a ser confrontados. Pero necesitamos que en medio de todos los afanes que la vida nos da, vivo en medio de ese torbellino de cosas, de pago, de trabajo, de citas, de reuniones, de consejerías, en medio de todo eso necesitamos dejar ese tiempo para que Dios haga su obra en nosotros. Y esta primera herramienta que Él nos ha dado, que son las disciplinas espirituales, son herramientas privadas que nos ayudan a desarrollar, que nos ayudan a madurar, que nos ayudan a crecer. Y cuando uno crece, no solo disfruta a Dios, también disfruta todo lo que la vida nos da, en lo bueno, en lo malo, en lo fructífero. Nuestro corazón se vuelve agradecido, nuestro corazón se hace fuerte, porque sabemos que Él está cerca, porque sabemos que Él nos escucha, porque sabemos que tiene el consejo oportuno, porque sabemos que nos manda misiones y podemos atenderla de acuerdo a nuestras propias fuerzas, y porque sabemos que tenemos algunas herramientas que pueden disciplinarnos y pueden potenciarnos enormemente para su honra. Amén. Así que, hermanos míos, los reto, los desafío a tomar las disciplinas espirituales que Dios nos da: la lectura de la Biblia y su reflexión, la meditación, la oración constante, privada y en grupo, las limosnas y el ayuno. Son 4 disciplinas privadas que Dios me permite poder experimentarlas y poder usarlas para mi crecimiento. Dios los bendiga abundantemente. Vamos a orar.